Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que me estén escuchando. Me presento, mi nombre es András Yared Hernández, soy coordinadora y fundadora del colectivo de resistencia no binaria. Y bueno, soy psicoterapeuta, especialista en educación sexual integral y en disidencias sexogenéricas. El día de hoy me gustaría mucho compartirles un tema que es bastante importante, que es acerca de la despatologización de las identidades no binarias específicamente, pero bueno, esto aplica igualmente a las poblaciones trans binarias y no binarias. Y bueno, y es que justamente tenemos como muy interiorizada la idea de que las personas trans en general son personas que pues no saben lo que quieren o como que tienen algún problema quizás hasta mental. Y esto es porque, pues fíjense, o sea, voy a utilizar un poco un texto que yo escribí en un libro que les recomiendo mucho que adquieran, que se llama Género y sus perspectivas. En este libro justamente lo que yo ahondo es precisamente un poco el tema de la despatologización, o sea, de dónde viene que pues a lo largo de la historia se ha hablado acerca de que las personas trans pues pareciera ser que tienen algo mal. Y es que bueno, fíjense, aquí lo que yo investigué es que pues a partir, para empezar, el 18 de junio del 2018, o sea, que ya básicamente pues ya vamos a estar cumpliendo un aniversario más, la Organización Mundial de la Salud publicó la nueva clasificación internacional de enfermedades, el CIE-11, que es un libro que precisamente, bueno, ahí se manifiestan como diferentes enfermedades. Entonces, en el CIE-11 ya desaparece el ser trans del capítulo de trastornos de la personalidad y el comportamiento y del subcapítulo trastornos de la identidad de género, ya que los órganos sexuales de una persona no determinan su identidad de género. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues ya la Organización Mundial de la Salud está diciendo que ser trans no es una enfermedad, o sea, no hay nada que curar. Entonces ya desde ahí podemos justamente cuestionar esta parte de, bueno, si las personas trans en realidad están enfermas o qué les pasa. Y es que, bueno, ahora sí, anteriormente la medicina consideraba que el ser trans era una enfermedad debido a que en 1973 el psiquiatra Norman Fisk acuñó el término y diagnóstico médico disforia de género, como usualmente pues lo conocemos ahora. O bueno, yo creo que ustedes han escuchado hablar algunas personas trans que mencionan tener justamente este diagnóstico, disforia de género. Y bueno, este señor Norman Fisk se basó en las palabras griegas dis, que significa difícil, y foros, que es soportar, describiendo entonces a esta sensación como un trastorno que contempla la insatisfacción, ansiedad, inquietud y malestar que le produce a una persona pertenecer a un género o tener una determinada corporalidad, siendo así incluido en las versiones anteriores del CIE y en algunos libros de medicina. Y bueno, esto justamente vino desde una medicina, pues más que nada como blanca, que cisgénero, ¿no? O sea, que no se puso a identificar, bueno, o sea, si las personas trans en general de repente pueden tener algún malestar, no se puso a estudiar acerca de por qué existe como este malestar o esto que conocemos como disforia. Y es que no es otra cosa más que la incomodidad que una persona trans binaria o no binaria puede llegar a sentir por sentirse juzgada o porque se siente que no encaja lo suficientemente bien en la sociedad o porque no va a ser reconocido con ese género que está habitando. Entonces, básicamente, si una persona trans toca con estas sensaciones de malestar, no es tanto porque sea trans, sino porque precisamente estamos en una sociedad que no está preparada precisamente para el tema trans. Entonces, pues sí nos puede estar, pues digamos, como colgando de ciertas creencias que no necesariamente son ciertas, de estereotipos, prejuicios. Entonces, bueno, obviamente las personas trans tenemos que lidiar con eso. Y ahora, ¿qué pasa con las personas no binarias? Las personas no binarias, al no reconocernos dentro de esta dicotomía de género, es decir, dentro de la feminidad, masculinidad o mujeres u hombres, pues con mayor frecuencia somos más atacadas, ¿no? O sea, básicamente por todas las personas porque se piensa que nosotros no sabemos qué queremos o en dónde estamos parados o bueno, ¿no? Básicamente pues que como que mucha gente piensa que somos hasta incluso un invento millennial o que estamos haciendo un berrinche o como que no estamos de acuerdo con cosas y elegimos justamente como que ser una persona no binaria. La identidad de género que viene siendo cómo nos vivimos al interior, o sea, si nos percibimos como mujeres, como hombres o algo completamente diferente, no es algo que se elija, es algo que se siente. Imagínense ustedes que no sé, o sea, tienen dos nombres, algunos de ustedes tal vez sí lo tengan, y alguno de estos nombres les gusta mucho y el otro no.
Entonces, imagínense que a pesar de que ustedes ya dijeron que no les agrada que les nombren con cierto nombre, toda la gente les nombre con ese nombre. ¿Cómo se sentirían ustedes? Bueno, algo muy parecido nos pasa a las personas trans cuando la gente piensa que precisamente nos puede poner un género y que no respeta nuestra identidad de género. Entonces es una sensación bastante desagradable la que vamos sintiendo y esto por ende pues va a causar justamente un desajuste en nuestra salud mental. Entonces, digamos que aquí justamente si hablamos acerca de que otra vez, ¿no? O sea, si las personas trans somos personas enfermas, no, no lo somos, sino que más bien somos personas que en muchas ocasiones no somos comprendidas. Ahora, en este tema de las personas no binarias, pues se suma aún más, porque si de por sí el tema transbinario no es todavía bien conocido y tampoco bien aceptado, el ser una persona no binaria está todavía más difícil, porque la gente no puede imaginar que haya más de dos opciones. Pero ¿qué creen? Aquí justamente yo les vengo a traer lo que son las culturas ancestrales, que viene siendo, por así decirlo, como un antecedente de nuestras identidades. ¿Eso qué quiere decir? Hay culturas, por ejemplo, que bueno, que por cierto, si quieren saber más, yo les recomiendo mucho este libro, porque pues ahí les comparto un poquito más acerca de la historia, pero pues tenemos ciertos ejemplos como bueno, por así decirlo, la comunidad Buji en Indonesia, que justamente considera 5 géneros. O la comunidad Chukchi, que está ubicada en Siberia, que pues igualmente reconoce 7 géneros. También el pueblo indígena milenario navajo en Estados Unidos considera 4 géneros. La comunidad Igra en la India pues dice que hay un tercer género. Y si no nos vamos tan lejos como ahorita nos acabamos de ir y nos centramos más que nada en México, ustedes saben que existen las personas mushes y las personas nahuikis. Si nunca habían escuchado hablar de estas culturas mexicanas y ustedes son mexicanes, yo les dejo de tarea básicamente que ustedes vayan a internet y busquen estas culturas ancestrales que tenemos. Y bueno, ¿por qué nombro estas culturas ancestrales? Porque es imposible pensar que solamente quepamos en dos opciones o toda la vida hayamos cabido en estas dos opciones, sino que hay muchas más, ¿no? Entonces, a nivel cultural, no podemos invisibilizar que hay muchas otras opciones. Eso sí, no nos podemos apropiar justamente de estas culturas ancestrales si no nacimos en esa cultura, ¿verdad? O sea, esto nada más es básicamente como un antecedente histórico para decir que no somos un invento millennial, no somos un berrinche, no es algo que se nos ocurrió de repente y nos lo sacamos de la manga, no, sino que tenemos todo un trasfondo también histórico. Entonces, justamente, o sea, hablar acerca pues, cómo es que surgimos las personas no binarias nos ayuda mucho a despatologizar nuestras vivencias. Esto de patologizar tiene que ver con colocarle, pues, digamos, el estado de enfermedad a una persona o considerar que no es válida porque se les zafó un tornillo y pues esto no funciona así. Entonces, pues digamos que aquí justamente necesitábamos también abordar este tema desde la parte psicológica para que se vaya entendiendo por qué es importante, por ejemplo, el reconocimiento a las identidades no binarias. Como bien decíamos al inicio, si nosotros no somos reconocidos y estamos rodeados de una violencia estructural, tanto familiar como con la sociedad, como con las instituciones que no nos reconocen, esto puede deteriorar enormemente nuestra salud mental. Entonces es sumamente importante el poder reconocer en todos los sentidos a las personas no binarias, así como se ha hecho bastante trabajo para reconocer a las personas transbinarias, es decir, mujeres y hombres trans. También ese trabajo se tiene que hacer con las personas no binarias, porque depende de eso justamente el poder mantener nuestra salud mental. Entonces, bueno, yo les quería compartir precisamente este pedacito acerca de los orígenes de las personas no binarias, que si estamos enfermas o no. Ya vimos que la respuesta es no, y que no somos, como les decía, un berrinche o una ocurrencia millennial, sino que más bien nuestra existencia viene marcada desde milenios atrás. Entonces, pues
digamos, ahorita yo lo que también les puedo ofrecer es justamente que si ustedes están interesados en seguirse capacitando en este tema o incluso conocen a alguien que necesite asesoría psicológica porque no la está pasando bien o está en un proceso de autodescubrimiento o está a punto de realizar, pues no sé, algún tratamiento de reemplazo hormonal o justamente una cirugía de reasignación de sexo, pues se puede contactar conmigo. La manera más rápida de contactarse es que justamente busquen en Facebook, en Instagram, hasta en YouTube, lo que es nuestro colectivo de Resistencia No Binarix, con X al final. Nosotros también justamente queremos como posicionar lo que es el lenguaje representativo no binario, es decir, el uso correcto del pronombre ella, que a muchas personas no binarias nos representa, incluso en el nombre de este colectivo. Entonces nos pueden buscar ahí y nos pueden mandar un mensajito directo, un inbox, o también nos pueden escribir a nuestro correo, que es resistencia.nobinarix, así todo junto, @gmail.com. Ahí nosotros podemos ponernos de acuerdo para ya sea capacitación, ya sea algunos talleres o ya sea justamente atención psicológica para quien lo necesite. Recordemos que justamente el colectivo ofrece estos servicios para cualquier persona. Y bueno, especialmente para las poblaciones LGBTIQ+, obviamente hay un servicio totalmente sensibilizado, tanto para la persona que lo necesite, sus familias, aliades, amigues, pareja, entonces pues se pueden acercar a nosotros. Pues muchísimas gracias por su atención, espero que esta información les haya sido de utilidad y cualquier cosa pues ya como comentaba me pueden buscar a través de estas redes sociales. Muchas gracias.